porque va a afectar en todo caso de manera directa a las gobernaciones, a los municipios y a las universidades. Tiene que ver con la caída de los precios del petróleo. Voy a saludar al analista económico, don Carlos Schilling, que hoy nos acompaña. Buenos días. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Yo le escuché a usted sugerir que el doble aguinaldo debiera la población guardarlo para tener cierta previsión. ¿Qué tiene que ver este consejo con la caída de los precios del petróleo? Así para la gente, antes de introducirnos al impacto en gobernaciones y municipios. Bueno, es importante tener siempre un colchón financiero, tanto el nivel de la familia como el nivel institucional, cuando se avisora que viene una crisis dentro de una economía. ¿Por qué sugerimos que se guarde el segundo aguinaldo? Primero, más que todo, porque puede ser que la siguiente gestión, o es más que seguro, que no lo volvamos a percibir. Primer aspecto. Segundo aspecto, que siempre a final de año los precios tienden a subir. ¿Por qué? Porque se inyecta una fuerte cantidad de ingresos por los aguinaldos, principalmente porque existe movimiento económico de las fiestas de fin de año, porque se avisora obviamente que va a haber una inyección de capitales muy fuerte por la parte del sector público y del sector privado, y esto hace de que se incrementen los precios de los consumos, los bienes y consumos que realizamos dentro de la familia, ¿no? Entonces todas estas transacciones tienden a subir y es importante tener un colchón financiero para futuro, más bien realizar estos mismos gastos que podemos hacer quizás a fin de año, porque las familias a fin de año aprovechan de comprar electrodomésticos, de comprar quizás algunos artículos de bienes e insumos, que esto lo pueden realizar en épocas bajas. Quizá no sería buena idea. Esperar hasta el mes de marzo, esperar al mes de abril, donde vamos a comprar los mismos electrodomésticos, pero a un precio más bajo, porque siempre a fin de año las personas obviamente tienden a subir sus precios, porque es una forma también de generar riqueza, generar mayores recursos para sus negocios. Vamos a intentar entender y valernos de sus dotes para enseñar, de maestro, para entender un poco esto de la caída de los precios del petróleo, de cuánto a cuánto disminuye y cómo va a afectar en la administración pública y finalmente en el bolsillo de la gente. Tenemos una pizarra, le trajimos para que usted nos pueda explicar. ¿De cuánto a cuánto han decaído los precios? Bueno, es importante primero explicar a la población que la economía boliviana tiene una inyección de recursos de hidrocarburos aproximadamente de 4.000 millones de dólares. Estos 4.000 millones de dólares fueron los que se han originado en la gestión 2013 y 2014. Actualmente los precios del barril del petróleo en esta época se manejaba a un precio promedio de $95 por barril. Como el barril del petróleo en la actualidad ha tendido a caer, estos precios y estas rentas de los hidrocarburos también tienden a caer. Si nosotros tenemos un precio de barril de petróleo, por ejemplo, de $80, como se ha calculado el presupuesto general del Estado, estamos hablando de que la renta por hidrocarburo va a reducirse en 640 millones de dólares. Es decir, de que por cada $10 se va a reducir 640 millones de dólares de la renta petrolera. Esto significa que para el país simplemente van a llegar 3.360 millones de dólares en la gestión 2015. Entonces, vemos que ya en el presupuesto general del Estado hay una reducción de 640 millones de dólares. Pero el gobierno anunció incremento en el presupuesto general del Estado. Claro, lo que pasa es que el gobierno dice que el presupuesto se ha incrementado porque está comparando el presupuesto que realizó en el año 2014 a un precio de $74. O sea, hace una comparación del presupuesto 2014 con el presupuesto 2015, pero sin embargo las recaudaciones en efectivo para la población, para que lo entienda, han sido superiores porque el precio ha estado a $95 por barril. La gobernación de Santa Cruz, ¿cuántos millones menos va a recibir? La gobernación de Santa Cruz, con esta reducción del presupuesto, tiene 300 millones de bolivianos menos en su presupuesto. Pero como el presupuesto está por debajo, ahora el precio del barril del petróleo en la actualidad se encuentra a $55, como les mencioné, por cada $10 la reducción son 640 millones de dólares. La reducción para todo el país va a ser de 1.340 millones de dólares. Estamos hablando de millones. Esto es para la gestión 2015. Es decir, que con estos 1.340 millones de dólares, la gobernación de Santa Cruz, por ejemplo,
la gobernación de Santa Cruz ya tiene una reducción aproximadamente en el presupuesto, era de 300 millones de bolivianos. Con el presupuesto de $80. Pero con el precio de $55, la gobernación de Santa Cruz va a tender a caer aproximadamente en 500 millones de bolivianos su presupuesto. A la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que es lo que más nos debería preocupar, porque sabemos que en las universidades se forma el futuro de nuestro país, se va a reducir con este presupuesto de $80 a 52 millones de bolivianos el presupuesto. Y con el precio de $55 estamos hablando aproximadamente de 90 millones de bolivianos que la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en el año 2015 va a tener menos recursos para poder gastar, obviamente, en todo lo que viene a ser la educación. Le pido por favor con rojo resaltar el antes y el después de la caída de los precios del petróleo. Usted habla de la gobernación de Santa Cruz, cae de 640 a 500, ¿es así? La caída a nivel Bolivia, en todo el país, en el presupuesto, es de 640 millones de dólares. La caída en la gobernación de Santa Cruz, en el presupuesto, es de 300 millones de bolivianos. Y en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, es de 52 millones de bolivianos. ¿Municipios? Los municipios. Si hablamos de los municipios, de Santa Cruz, simplemente que estamos hablando de 56 municipios de Santa Cruz, la caída va a estar por arriba de los 450 millones de bolivianos. Esta es la explicación técnica del impacto de la caída de los precios del petróleo. Ahora, ¿por qué? Si esto es técnico, no se ha explicado en la gobernación dónde exactamente va a impactar en cuanto a la ejecución presupuestaria, obras, educación, salud. ¿Por qué? Estos recursos que caen de las gobernaciones, universidades y municipios... ¿Qué se va a postergar en el departamento? Se equivale al IDH primeramente. ¿Qué recursos, qué es lo que caen? El IDH y las regalías por hidrocarburos. Estos son los recursos que perciben las instituciones. La universidad IDH, los municipios IDH. Si la gobernación tiene menor cantidad de IDH de regalía, evidentemente se posterga lo que va a ser los caminos, las contrapartes de los caminos. Por ejemplo, las gobernaciones tienen que poner el 50% en la actualidad para poder construir mayor cantidad de carreteras. Caminos, entonces, caminos principalmente postergados. El tema también de salud. Los hospitales de tercer nivel han sido recientemente transferidos a las gobernaciones. En Santa Cruz tenemos 6 hospitales de tercer nivel y se necesita un presupuesto aproximadamente de 300 millones de bolivianos, entonces se va a ver afectados los hospitales. ¿Por qué después de la asimilación técnica de esto no hay una acción política real? Es decir, si afecta a Caminos y va a afectar al municipio X, ¿por qué ese municipio X, a través de la gobernación, no se levanta en una acción política real para pelear por esto? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha dicho de que los ingresos son mayores y que no va a afectar. Sin embargo, el presidente de la República, el presidente del Estado Plurinacional ayer ya salió de que esto es una conspiración, por ejemplo, de los Estados Unidos. O sea, anteriormente, cuando los precios estaban subiendo, se le aplaudía de que el proceso de nacionalización y el proceso de cambio le permitía mayores ingresos para el país. Sin embargo, el presidente ayer ya ha dicho de que esto es una conspiración de Estados Unidos y obviamente está avisorando de que va a haber una reducción de los ingresos de hidrocarburos y no está dándole el realce a la nacionalización que tanto hablaban. En un país como el nuestro, cuya economía se sustenta en una política extractiva, ¿no? Porque vivimos de nuestros recursos naturales. ¿Es para preocuparse esto? Claro que sí. Perdón la obviedad. ¿Es para preocuparse? Hay que preocuparse. ¿Nuestra economía gira en torno a lo extractivo? El 80% de nuestras exportaciones son recursos de hidrocarburos y minerales. Los dos sectores han caído, evidentemente hay menos recursos para el país. Después, la recaudación es tributaria, el 56% es de la renta petrolera. Si la renta petrolera se disminuye en 1.340 millones de dólares, evidentemente hay menos inversión, hay menos recursos para los hospitales, hay menos recursos para la educación, los colegios, va a haber también menos recursos inclusive para la renta dignidad. El gobierno hasta ahora no ha querido aclarar esto a la población. A ver, ¿puede estar en riesgo la subvención del hidrocarburo? Es decir, ¿puede haber un gasolinazo?
No, la subvención de los hidrocarburos, más bien los recursos que se gastan en subvención tienden a bajar, pero el ahorro que tiene la subvención solamente son 150 millones de dólares a un precio de $55. Pero sin embargo estamos dejando de percibir en ingresos 1.340 millones de dólares. Entonces la pérdida por ingresos por la caída del barril del petróleo es mucho más que la pérdida o que el ahorro que tenemos por la subvención de solamente 150 millones de dólares. Ahora, ¿esto cómo puede impactar en el bolsillo de la gente, en la microeconomía? Hay que tener en cuenta de que gracias al IDH y las regalías se tienen mayores inversiones. Las empresas constructoras pueden construir mayor cantidad de caminos, contratan mayor cantidad, por ejemplo, de albañiles, mayor cantidad de ingenieros para poder realizar estas inversiones. Entonces, si tenemos menos recursos, tenemos menos inversiones, vamos a dejar de contratar albañiles, vamos a dejar de contratar ingenieros, vamos a dejar de contratar profesores, vamos a dejar de contratar médicos y evidentemente vamos a invertir menos en seguridad ciudadana porque tenemos menos recursos, que el IDH es quien apuntala el 33% de nuestra inversión pública. A los pocos días que se informó de la caída de los precios del petróleo, el gobierno, en lugar de mostrar un plan para ver cómo enfrentar esto, mostró el incremento en el presupuesto general del Estado. ¿Hay impacto en caminos? ¿Deberán haber poblaciones que se levanten para exigir al gobierno un plan para poder enfrentar aquello? ¿Cuál debería ser el plan? ¿Cuál debería ser la respuesta a esto? Hemos visto que inclusive Carlos Slim, que es el inversor petrolero más grande de este país, hace diversificaciones de sus inversiones, ¿no? Sin embargo, Bolivia tiene que realizar justamente este tipo de actividades, como es diversificar dentro de su economía varias actividades económicas. Un plan, por ejemplo, debería ser la inversión en el sector agroindustrial, que es el que genera mayor cantidad de fuentes de empleo, aproximadamente 800.000 empleos en el país. Si nosotros realizamos mejores inversiones en este sector, podemos este hueco financiero que se va a producir por la caída del precio del barril del petróleo a nivel internacional, cubrirlo con estos recursos que se pueden generar desde el sector agroindustrial. Del mismo modo, el sector manufacturero. Pero para ello se necesita evidentemente realizar algunos programas globales en el cual se le enseña a producir manufacturas a las personas, se las trabaje, como el tema de la joyería, el cuero, por ejemplo, que son grandes inversiones que se realizan en el país para poder exportar, abrirse mercados, pero esto es a través de inversiones principalmente en capital humano y tecnología. Usted me dirá si la lectura es correcta. Si el crecimiento que hubo económico por los precios de petróleo buenos en su momento no fue acompañado por desarrollo económico, por las inversiones que usted dice, podría venirse un año dramático, crítico. Sí, se viene un año en el que la economía no va a crecer ni siquiera al 4.5%, la estimación es que esté por debajo del 4.5%, como si comparamos con la anterior gestión, esta gestión que está acabando de 5.5, evidentemente no se va a alcanzar las metas que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de alcanzar el 5.9 para la gestión 2015. Es imposible alcanzar este nivel porque no hemos invertido en desarrollo, como usted mencionaba, y lo cual no se va a poder soslayar esta caída del precio del barril del petróleo de 1.350 millones de dólares. Le queremos agradecer, licenciado Slim, por la explicación didáctica, puntual, pero hasta aquí técnica, que esperemos que derive en una acción política real de nuestras autoridades. Que tenga buen día. Muchas gracias por la invitación. Que le vaya bien. Llueve en Santa Cruz. Datos del tiempo. José, adelante.